El Evangelio que hemos leído hoy nos da la posibilidad de pensar un poco acerca de esta figura que a veces no se piensa mucho en ella, Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía tanta importancia, era tan importante. Bueno, aquí hemos visto el elogio que hace Jesús, que no lo hace de ningún profeta del Antiguo Testamento, de ningún santo, como lo hace de él. Una cosa que podemos estar ciertos en sospechar es que en algunos discípulos de Juan pudo existir un poquito de celos respecto a los discípulos de Jesús. Por más que Juan el Bautista fuera un hombre santo que dijera, este es el Mesías que esperamos, por más que su dedo lo señalara con claridad y les hablara a los suyos, claro, él no se quedó sin discípulos. Es posible que no pocos de los que estaban con Juan se fueran yendo con Jesucristo, le fueran siguiendo. Pero lo que es seguro es que no se quedaría solo. Entonces, los que se quedaran, ciertamente que se alegrarían por lo que decía San Juan Bautista, ha venido el Mesías, pero se entristecerían un poco por ver lo que había sido ese profeta en los tiempos de su mayor esplendor y cómo ahora pues la gente se iba más bien hacia él. Seguro que Juan el Bautista no, porque él estaba centrado totalmente en Dios. Él ponía todo su gozo, su complacencia en Dios y solo en Dios. Pero la gente que le rodeara no sería tan perfecta. Y cuando llegaran las calumnias, las cosas que se dijeran, pues a lo mejor alguna de ellas anidó un poco en los corazones de los discípulos de Juan. No digo en todos, pero si pasó lo que pasó con uno de los apóstoles, Judas, ¿cómo no va a pasar algo parecido entre Juan el Bautista? Él mismo pudo tener sus Judas. Sin embargo, ¿qué vemos que hace cuando surgen las dudas? Les envía a él mismo. Él podría haberse erigido en la palabra determinante, pero él con toda humildad les dice, id a él y preguntádselo. Aquí vemos claramente cómo incluso en las obras del Señor puede haber ciertas tensiones, celos entre los mismos obreros. Qué fácil es, incluso entre la gente buena, que haya divisiones. Y mucho más en un profeta y alguien que de momento parecía otro profeta, Jesús, con estilos de vida tan diferentes, el uno en el mundo aceptando invitaciones, yendo con pecadores, con publicanos, y el otro austero, ascético, en el desierto, vistiendo de un modo paupérrimo, comiendo de un modo paupérrimo. Como dije en el sermón de ayer, qué fácilmente pensarían, Juan el Bautista es demasiado humilde. Como todos los santos, no se valora demasiado a sí mismo. Daos cuenta de que podía existir una visión del Mesías en algunos más humana, no como Dios que viene al mundo, sino el Mesías, una figura muy importante. Entonces, como todavía no se había revelado, cabía más, por más ignorancia, la posibilidad de crear estas tensiones. Juan el Bautista se mantuvo fiel
Y por eso Jesús pues le elogia como no elogia a nadie. Juan el Bautista hizo un trabajo de gigante. Me atrevería casi a sospechar, solamente Dios lo sabe, que Juan el Bautista hizo más que todo Israel junto. ¿Por qué digo eso? Porque todo Israel fue a Juan el Bautista. Hasta los fariseos, hasta los maestros iban a ver lo que causaba tanta admiración. Es verdad, un hombre pobre, ascético, pero la luz espiritual brotaba de él. La luz espiritual brotaba y la gente hacía larguísimas distancias con la incomodidad que eso suponía en esa época por verle, por escucharle y por recibir algo que es como lo que anticipa los sacramentos, el bautismo de Juan, que era solamente agua, pero agua caída de las manos de un santo, mientras un santo intercedía por ti. Indudablemente eso atraía la gracia divina, aunque no fuera un sacramento. Tan sagrado era este signo que Jesús lo va a tomar, lo va a asumir, o mejor dicho, Jesús se lo inspira a Juan porque Jesús lo iba a instaurar. Y en el cristianismo volvemos a tener lo mismo, solo que con más efecto espiritual, proveniente de la redención. Juan el Bautista es un ángel, mando ante vosotros a mi ángel para preparar tu camino delante de ti. Menudo honor, qué impresionante, preparar el camino de Dios que va a venir a la tierra. Y nos muestra cómo se hacen las cosas al modo de Dios. Nosotros los humanos pensaríamos las cosas de un modo humano. Sin embargo, Dios tiene otros modos de pensar y le inspira modos divinos, de oración, de ascetismo, de recogimiento, de desaparecer. Es cierto que él, un personaje todavía del Antiguo Testamento, habla con dureza. En él se nota la dureza de los profetas. En él todavía no vemos la dulzura de las parábolas. Nunca las había escuchado. Pero San Juan Bautista, aunque lo que había leído era a los profetas del Antiguo Testamento, a Moisés, sin embargo, en él actuaba la gracia del Dios del Nuevo Testamento. En él actuaba la santificación que proviene de una vida de oración. Entonces, él sin ninguna duda captó en las Escrituras el día que iba ya a emerger, porque de hecho prepara el camino para esa nueva luz que va a aparecer en el mundo. Luego él ya miraba con ojos de profeta, con ojos de ángel, lo que iba a aparecer, que era una luz distinta, no era lo mismo, era algo nuevo que no encontramos más que simplemente prefigurado en otros santos de las Escrituras que tenía el pueblo judío. Era un ángel como cuando dice en la época de Moisés: mandaré mi ángel delante de ti. Y efectivamente el ángel de Yahvé precedía al campamento como luz en la noche, como fuego del amor de Dios. Pues bien, este nuevo ángel que va a preceder al pueblo elegido hacia Jesús también es en medida más pequeña como ese ángel que precedió al otro, en medida más pequeña.
es un ángel que verdaderamente está sobre la tierra. Sobre la tierra porque vive en la tierra, pero sobre la tierra porque está encima de la tierra. Y cualquier hombre que haga eso, la gracia de Dios va a ir a él, sea de la religión que sea. Si cualquier hombre busca a Dios y lo busca en la oración y en el ascetismo, Dios no va a cruzar los brazos y va a decir: lo siento, tú no eres cristiano. No. Por eso ha habido otros Juan el Bautista en otras religiones, sin ninguna duda, y en muchos siglos, y Dios los ha puesto como a Juan Bautista, como a faros, como a luces que iluminen a esos pueblos. Y de hecho, en la historia de todos esos pueblos, desde Japón, China, la India, encontramos Juanes Bautista a los que se les va a consultar, a los que se les va a pedir una palabra de sabiduría, y que tendrán fama después como sabios o incluso como taumaturgos, que hicieron alguna curación o que dijeron alguna cosa profética. Hay que recordar que en la Capilla Sixtina, donde se reúnen a elegir siempre al vicario de Cristo, en el techo están los profetas del Antiguo Testamento rodeando todo el techo, intercalados con las sibilas. Las sibilas, según la tradición, eran mujeres antes de Cristo, que Dios les dio una luz para decir: va a venir el Mesías. Así que fijaos cómo son los planes de Dios tan maravillosos, que lo mismo que en la naturaleza ha puesto plantas que curan, plantas que el Señor ha puesto para que los hombres puedan obtener la salud, lo mismo hace con sus hijos. Pone a hombres medicinales, a hombres que son medicina. Lo mismo que hay plantas nocivas, tóxicas, también hay hombres tóxicos que llevan la muerte, que llevan el mal, pero hay otros que son lo contrario y los reparte. Por eso la carta a los hebreos comenzará: de muchas maneras, muchas veces ha hablado Dios a los hombres. En ese versículo siempre se ha visto la generosidad de Dios. Y si esto es para el paganismo, lo mismo sucede en el cristianismo. Cuando a veces me llama alguien y me dice lo mal que lo está pasando, hay cosas que no se solucionan con una conversación de teléfono. Entonces necesitan un sacerdote que les guíe, que hable de vez en cuando. Y entonces siempre les digo: usted vive en una ciudad, pues si hay un buen número de sacerdotes, busque un sacerdote santo. Aquí no hay ninguno, seguro que lo hay. Dios los reparte. Dios pone a estos faros, a estos pozos donde la gente pueda ir en busca de agua. Búsquelo, que lo hay. Pídale al Señor saberlo encontrar. A lo mejor es un sacerdote anciano que está en su iglesia ya sin ser párroco, a lo mejor búsquelo, que lo hay. Porque fijaos lo que os voy a decir: si no hubiera sacerdotes, hasta Dios pondría un laico que fuera un verdadero santo con fama de santo. Pero Dios nunca deja desasistidos a sus hijos si estos buscan dónde están los pozos. Hasta en los peores desiertos, si uno busca, dices: ah, mira, es verdad, aquí hay un pozo muy escondido que no se veía, pero lo hay. Aquí hay aguas en mitad de este lugar tan seco. Nada más. Juan el Bautista. Y como dije ayer en la misa, Juan el Bautista es una de las figuras que yo hago propósito en los próximos días de acordarme mucho de él. Lo mismo que hubo una temporada que todos los días me acordaba muchísimo de María Magdalena, ahora hago propósito de acordarme de Juan el Bautista, señalando de Juan el hombre santísimo, que yo no le llego ni al dedo pequeño de su pie, porque la santidad se va acumulando
y él por su vida acumuló muchísima. Él, el hombre que verdaderamente sabe, que ve, que está lleno de amor, de deseo de Dios, de hambre de Dios, señalando a Jesús, señalando la Eucaristía, sobre todo el momento donde es facilísimo imaginárselo aquí, señalando como en el Jordán, es cuando el sacerdote eleva la forma. Este es el Cordero de Dios, las palabras de Juan. Las palabras de Juan, este. Yo muchas veces cuando lo elevo me lo quedo mirando y uno puede pensar, ¿qué es lo que verían aquellos hombres cuando San Juan lo señaló? Veían un hombre, salvo los que después vieron la paloma, la voz, que no todos. El Evangelio no dice que todos lo vieron, dice que algunos vieron. Veían a un hombre. No llamó la atención, porque en ese momento no se había manifestado. Pues lo mismo que entonces veían a un hombre, nosotros también vemos solo el pan. En la transfiguración, sin embargo, la luz salió de aquel cuerpo. Yo por la fe, esos dos momentos del Evangelio, cuando hago la mostración de la forma. Y me imagino a Jesús transfigurado, saliendo luz de la forma, como si estuviera en ese momento en el Tabor, y de las partes cortadas, como si hubiéramos cortado ese cuerpo que vela la luz infinita y sale de dentro de esa materia la luz infinita, luz de luz, como decimos en el credo. En ese momento en que muestro la forma de verdad, que es un momento para mí totalmente distinto a cuando muestro la forma a la persona porque le voy a dar a comulgar el cuerpo de Cristo u otros momentos. Es un momento por la fe de manifestación. Si yo tengo fe, aun sin ver nada, la manifestación de la luz invisible de Dios penetrará en mí. Incluso una persona que asista a misa y que no pueda comulgar porque está en pecado mortal, basta cualquier pecado de lujuria para no poder comulgar, aunque sea de vista o aunque sea de pensamiento, para no poder comulgar, basta el verlo con fe, con amor, con esperanza, para que eso tenga un efecto espiritual en la persona, incluso sin comulgar. Por eso es un momento tan sagrado, un momento tan importante. El Dios oculto durante miles de años a Israel se manifiesta en el altar en la forma de la especie consagrada. No elevo yo las dos porque con una forma es suficiente. Actualmente la liturgia da esa posibilidad, mostrar el vino y el cáliz. Pero a mí me gusta la fórmula tradicional que ha estado vigente durante tantos siglos, porque allí está Cristo entero con las señales de su pasión, porque el partirlo es como si le hiciera esas cicatrices por las que sale esa luz. Que San Juan Bautista nos ayude a todos los que estamos aquí a que la misa sea un momento de santificación y que el momento de la mostración de la especie del pan sea un momento de santificación todavía más sagrado.